Esta que ves aquí es mi escena favorita del cine de superhéroes de todos los tiempos. Se trata de los créditos de inicio de la cinta Watchmen, y lo que la hace tan interesante es que resume en pocas escenas todo el contexto histórico y social de este universo. Y es que este contexto fue una de las cosas que hicieron grande a la historia de Watchmen en primer lugar. Sin embargo, muchos de estos detalles no se encontraban en el cómic, sino en los anexos que cada ejemplar contenía, en donde Moore nos presentaba fragmentos de libros, reportajes y análisis ficticios de este mundo ficticio. Lo que Snyder hizo aquí fue resumir gran parte de estos anexos a través de escenas muy específicas que nos muestran el ascenso de los héroes enmascarados, la llegada de un superhombre llamado Dr. Manhattan y cómo es que estos eventos cambiaron el rumbo de la historia, formando un mundo radicalmente diferente al nuestro, pero que de cierta manera sigue sintiéndose extrañamente familiar. Sorprendentemente, en esta secuencia, Snyder no solo se limita a resumir, sino que también propone ideas muy interesantes que no están en el cómic original. Nos habla de la historia de los superhéroes a través de estos personajes. Vemos primero a héroes desinteresados que solo desean combatir al crimen, los vemos convertirse en instrumentos de propaganda patriótica, armas políticas, y después vemos cómo una nueva generación de héroes con otros ideales hace su aparición en un mundo que cada vez desconfía más de ellos. Sobre todo, este opening nos habla de los superhéroes, los reales de esta historia y los ficticios de nuestro universo como ideales de la cultura pop que de alguna manera se las arreglaron para cambiar la historia del mundo. Este opening está lleno de referencias políticas, históricas y hasta religiosas. Y en este video vamos a echar un vistazo profundo a cada una de estas escenas para ver qué nos dicen del mundo de Watchmen y también del nuestro. Porque créeme que este opening es una verdadera joya. Bienvenido a Geek Beats, pequeñas dosis de cultura, vitamina geek para la mente. Hoy vamos a diseccionar el hermoso opening de la película Watchmen. Antes de comenzar de lleno con el tema, te quiero platicar que me quedan 6 lugares, tan solo 6 lugares, para mi plática Meet and Greet en la Ciudad de México, en donde estaré platicando acerca de la historia de los superhéroes. En esta plática te hablaré de cómo es que los superhéroes han ido evolucionando desde sus referentes mitológicos hasta las películas que conocemos hoy en día. Si te interesa ir, será este sábado a las 6, y la idea es que después de la plática nos quedemos un rato a convivir, a tomarnos algo y pues a pasarla bien. Te dejo en la descripción un link para que consigas tus boletos, un mapa y un correo por si tienes dudas. Recuerda que solo me quedan 6 lugares, así que si te interesa, por allá nos vemos. Ahora sí, sigamos con el tema. En la primera escena del opening de Watchmen vemos un personaje llamado Night Owl golpeando a unos criminales y deteniendo un robo. Sin embargo, no se trata de cualquier robo. Está salvando nada más y nada menos que a Thomas y a Martha Wayne, los padres de Bruce, Batman. Esto lo sabemos porque la escena se lleva a cabo en Ciudad Gótica, afuera de una ópera, y tenemos la referencia del Batman número 1 que está en el fondo. Canónicamente, el asesinato de los Wayne se lleva a cabo saliendo de un cine, pero directores como Nolan han situado la escena en la ópera. Lo interesante aquí es que Night Owl, al salvar a los padres de Bruce, evita que Batman exista en este universo. No es algo que influya en la historia en sí o algo que veamos en el cómic Watchmen, pero sí nos da esa sensación de estar percibiendo varias capas de realidad. Me refiero a la realidad de los cómics DC y la realidad que plantea la historia de Watchmen, una que deriva de la nuestra. Otro punto muy interesante de esta escena es que abre con el personaje que mejor representa la edad de oro de los héroes enmascarados. Night Owl no fue el primer héroe enmascarado de Watchmen, pero sí es el que representa mejor los ideales que estos héroes supuestamente tenían. Se trataba de un policía que simplemente portó la máscara porque sentía que había lugares en donde el sistema legal no podía llegar. Una persona de buenas intenciones que detenía crímenes callejeros y ayudaba a la comunidad. Abrir la película con él tiene sentido, no porque sea el primer héroe, sino porque es la mejor representación del héroe estadounidense, un ideal que se va deformando conforme avanza la historia. De hecho, eso es exactamente lo que sucede en la siguiente toma, ya que vemos a Sally Jupiter aparecer junto a la policía y un periódico hablando de sus hazañas. Los anexos del cómic original mencionan que Sally Jupiter, con ayuda de su agente y futuro esposo Larry, vieron a los héroes enmascarados como una moda que se podía explotar para fines comerciales, así que tomaron el concepto de la heroína llamada Silk Spectre para promocionar la carrera de modelaje de Sally. Por otra parte, el cómic Before Watchmen Minuteman va un poco más allá y dice que Larry le pagaba a la policía para dejar que Sally atrapara a uno que otro criminal. Este concepto del ideal del héroe que se va deformando continúa con la escena de The Comedian, un sociópata que disfrutaba de golpear a criminales y que incluso abusó en algún momento de Sally Jupiter. Todos estos personajes aparecen en la siguiente toma, en donde vemos la icónica fotografía del grupo conocido como Minutemen.
Sin embargo, si solo viste la película, quizás hay algunas cosas que no te quedaron del todo claras acerca de estos personajes. Así que bueno, ¿quiénes son los Minutemen en la historia de Watchmen? Los Minutemen fueron un grupo de héroes enmascarados sin poderes dentro del universo de Watchmen que combatieron al crimen durante los años 40. Este equipo hace referencia a otros como la Liga de la Justicia o la JSA, quienes a menudo son vistos como héroes de virtudes incorruptibles, pero aquí radica la gran diferencia. Lo que Moore quería hacer con los Minutemen era decirnos que estos grupos de héroes distan mucho de ser heroicos. Captain Metropolis, Sally Jupiter y Dollar Bill buscan ser héroes para aprovechar la fama que esto conlleva. The Comedian y Hooded Justice combaten el crimen porque son sociópatas adictos a la violencia, y solo miembros como Night Owl, Mothman y Silhouette están en el grupo por razones más heroicas, aunque también tienen sus propios problemas. Moore también nos habla de una gran hipocresía dentro de sus filas, ya que The Comedian no fue llevado a la justicia cuando intentó abusar de Sally por temor a la mala prensa, y nos habla de la expulsión de Silhouette por el hecho de ser lesbiana, algo que según el grupo atentaba contra la moral del equipo, a pesar de que Captain Metropolis y Hooded Justice también tenían una relación en secreto. Esta moda de los héroes enmascarados pronto cobra fuerza y se convierte en un referente de la cultura estadounidense, por lo que vemos a Sally Jupiter dibujada en el costado del Enola Gay, el avión que dejó caer la bomba atómica en Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Y esto quizás te suene exagerado, pero fue algo muy similar a lo que ocurrió en la vida real con los cómics de superhéroes. Personajes como Superman y Batman, cuyas historias en un principio no tenían tonos nacionalistas o patrióticos, fueron rápidamente convertidos en instrumentos de propaganda estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Esta escena del opening de Watchmen es una referencia a la famosa foto de Alfred Eisenstadt durante el Victory Day, el desfile que simbolizó la victoria de las fuerzas aliadas en la Segunda Guerra Mundial. Según la historia de la foto original, un soldado de la Marina estadounidense se acercó espontáneamente a una enfermera que no conocía y la besó. Los sucesos fueron retratados en la icónica fotografía que posteriormente sería publicada en la revista Time, pero en el opening de Watchmen es Silhouette, la heroína que acababa de ser expulsada de los Minutemen por su sexualidad, quien le da el espontáneo beso a esta enfermera. Más adelante las vemos a ambas sin vida en un cuarto de hotel, reforzando el tema central de todo el opening: la hipocresía de los valores estadounidenses al juzgar a dos personas únicamente por su sexualidad, y cómo aquellos símbolos de un pasado optimista y brillante pueden ser más complejos de lo que usualmente pensamos. De la misma manera en la que Moore en el cómic nos dice que los héroes no siempre son estas personas virtuosas, Snyder aquí nos dice que este pasado brillante y esperanzador, que muchos añoran, también tenía sus fallas e hipocresías. Este ideal del héroe estadounidense comienza a decaer en las siguientes escenas. Por ejemplo, vemos a Dollar Bill sin vida, atorado en una puerta giratoria tras intentar detener un robo. Según lo que Night Owl dice en la biografía de los anexos de Watchmen, fue la empresa bancaria quien diseñó su traje, y la capa les pareció un elemento vistoso que podría ser explotado comercialmente. Sin embargo, el mismo Night Owl asegura que si Bill hubiera diseñado su propio traje de acuerdo con sus necesidades, esto no hubiera pasado. De igual forma, vemos a Mothman ser recluido en un asilo psiquiátrico, lo que dio inicio a la decadencia de la primera época de los superhéroes. Después tenemos una referencia religiosa porque Zack Snyder. Esta escena del opening de Watchmen hace referencia a la pintura de La Última Cena de Leonardo da Vinci. Y si ponemos atención encontramos detalles muy interesantes. La escena se lleva a cabo en la fiesta de retiro de Sally Jupiter, quien está a punto de ser madre. En la esquina vemos platicando de manera íntima a Captain Metropolis y Hooded Justice, quienes tenían una relación en secreto. Vemos a Silhouette con la enfermera que conoció durante el desfile de victoria de la Segunda Guerra Mundial, y vemos al esposo de Sally, Larry, tomar el papel que Judas toma en la pintura original, con la diferencia de que en esta ocasión él es el traicionado en vez del traidor. Esto debido a que en el futuro se revela que Lori Jupiter es realmente hija de Eddie Blake, The Comedian, y no suya, algo que se nos adelanta a través de esta sonrisa de complicidad que Sally y Eddie comparten. Después de estas escenas en las que se nos dice cómo terminan muchos de los personajes, se nos presenta el nacimiento de una segunda generación de héroes, y también se nos dice cómo algunos personajes de la generación previa se adaptan a estos cambios. En plena Guerra Fría, cuando Estados Unidos se entera de que los rusos también tienen en su poder armas nucleares, un pequeño niño llamado Walter Kovacs es testigo de cómo su madre se prostituye en su casa y comienza a desarrollar tendencias violentas, racistas y misóginas para después convertirse en Rorschach. Mientras tanto, vemos al presidente Kennedy estrechar la mano de Dr. Manhattan, el único personaje con poderes dentro de este universo, quien fue capaz de volver obsoletas inmediatamente las bombas atómicas, dando como resultado una época de gran tensión y resentimiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya que al parecer Dios existe y es estadounidense. Este es el punto en el que el gobierno estadounidense comienza a tomar a estos personajes en serio y formaliza la cooperación entre ambos. Irónicamente, en la siguiente escena es Eddie Blake quien comete el famoso crimen en contra de John F.
F. Kennedy el 22 de noviembre de 1963 en la ciudad de Dallas. Algo interesante aquí es que Eddie está vestido de la misma manera que los primeros sospechosos reales de este crimen, y el humo de su cigarro es una referencia del humo sobre la cerca que algunos testigos afirmaron haber visto ese día. En la siguiente escena vemos a Sally y a Larry discutir acerca de la paternidad de Lori, quien los ve discutir desde el pasillo. También vemos aquí otros elementos iconográficos muy importantes del personaje, como el atuendo de Silk Spectre y la bola de nieve, un motivo recurrente que evoca nostalgia dentro del cómic. Finalmente, en la televisión vemos la inmolación del monje vietnamita Thich Quang Duc. Este monje se fuego en una calle de Saigón a manera de protesta por las políticas de Vietnam del Sur y por discriminación religiosa. En la siguiente escena vemos a dos criminales atados y golpeados con la tarjeta de Rorschach, un acto que ya nos habla de una segunda edad de los héroes enmascarados, una edad más oscura donde personajes como Rorschach se acercan más a los vigilantes que a los héroes clásicos. Después vemos una referencia a la llamada crisis de los misiles, un conflicto diplomático entre Estados Unidos y la Unión Soviética debido a la presencia de misiles nucleares soviéticos en Cuba. Se dice que este fue el punto en la historia en el que el mundo estuvo más cerca de una tercera guerra mundial. Afortunadamente se resolvió mediante negociaciones. La siguiente escena es una referencia a una fotografía llamada La confrontación definitiva, la flor y la bayoneta del fotógrafo francés Marc Ribot. Dicha fotografía fue tomada en medio de una protesta en contra de la guerra de Vietnam, y en ella vemos como una joven estudiante coloca una flor en el cañón de un fusil sostenido por un soldado estadounidense. La imagen representa una contraposición entre la violencia militar, el deseo de paz, y captura perfectamente el espíritu de la época. Sin embargo, la versión de Watchmen cambia, porque aquí el soldado sí realiza el disparo, quizás porque en este universo el gobierno estadounidense es mucho más poderoso ya que tiene a Dios de su lado. Las siguientes tres escenas nos hablan de los héroes enmascarados como fenómenos culturales. Uno de mis detalles favoritos del opening de la cinta Watchmen es cómo se nos presenta a los héroes enmascarados como íconos de la cultura pop capaces de influir en la política y en el contexto social de su mundo. Por un lado, en este universo, Andy Warhol pinta a Night Owl como si se tratara de una sopa Campbell o Marilyn Monroe, porque aquí los héroes enmascarados son celebridades alabadas en medio de una sociedad de consumo, por lo que tampoco sorprende que Ozymandias sea una de las tantas celebridades en asistir al mítico Estudio 54 junto a otras celebridades como Mick Jagger o David Bowie. Finalmente tenemos a Dr. Manhattan en la luna junto a Neil Armstrong, y esto es muy interesante no solo porque sitúa a uno de los personajes de Watchmen en medio de uno de los momentos más icónicos de la humanidad, sino porque nos hace sentir que el logro tecnológico más importante de su época no representa reto alguno para el hombre más poderoso del mundo. Estos detalles no están en el cómic y creo que eso es lo que más aprecio de este opening, que no solo adapta la historia de Watchmen, sino que también aporta elementos que hacen que la película tenga su discurso propio. La secuencia cierra con otra toma que tampoco se encuentra en el cómic, que es esta fotografía que hace referencia a los Minutemen. O sea, en la película como que se nos da a entender que los Watchmen fueron un segundo equipo de héroes formados por Ozymandias, como la versión nueva de los Minutemen. En el cómic esto es un poco diferente, ya que fue Captain Metropolis quien quiso formar un segundo equipo de superhéroes llamado Crime Busters, uno mediante el cual pudiera sentir la gloria de ser un héroe de nuevo. Sin embargo, tal y como en la película, Eddie Blake interrumpe la reunión diciendo que es una idea estúpida y queme el mapa antes de salir. Todos estos detalles hacen que el opening se sienta como un bello y emotivo rompecabezas histórico y social que los espectadores tenemos que armar. Sin embargo, algo que me gusta mucho es que no es necesario comprender todas estas referencias culturales para poder disfrutar de la película. Sin embargo, todos estos detalles le aportan un extra a la historia y nos dan la sensación de que estamos inmersos en un mundo complejo y sumamente político. Según lo que uno de los escritores involucrados en la cinta dijo en un podcast, Warner Bros. Quería quitar esta secuencia debido a que se les hacía muy cara y compleja, pero de verdad me alegra que no lo hayan hecho, ya que todos estos detalles hicieron que esta escena se convirtiera en mi favorita de todos los tiempos y, en mi opinión, la joya de la corona de la filmografía de Zack Snyder. Si te gustó este video, voy a dejarte con estos otros en donde también hablo acerca de Watchmen, ya que es uno de mis temas favoritos de toda la vida. Tengo uno en donde hablo a fondo de la historia de los Minutemen y uno en donde analizo Rorschach. Si llegaste hasta aquí, te aseguro que te van a gustar. Yo soy Go, el Monitor Geek, y sigue viendo más allá de lo evidente.